Cuando me echaron de casa por última vez, me mudé a una casa embrujada cuyo alquiler era de apenas 100 yuanes. Esa misma noche, apareció junto a mi cama una mujer fantasma empapada de agua, con las muñecas goteando sangre. Me miraba con una expresión siniestra, pero después de quedarme atónito por 3 segundos, le extendí ambas manos. ¡Qué fantasma! Esta belleza tan hermosa era claramente mi querida esposa enviada por el cielo. Cuando me echaron de casa, solo tenía 200 yuanes encima, dinero que mi primo menor me había dado a escondidas al perseguirme hasta la calle. No quería adelgazar, pero no tenía opción, tenía que sobrevivir de alguna manera. Así que me agaché y tomé sus pequeñas manos, que también tenían sabañones, y le sequé las lágrimas. Con 200 yuanes en esta ciudad, una noche de hospedaje se llevaba todo el dinero, y al día siguiente ya no tenía para comer. Después de pensarlo, solo pude seguir las guías de supervivencia para vagabundos que había visto en videos cortos, buscando edificios abandonados donde refugiarme. Fue entonces cuando encontré ese viejo anuncio de alquiler. Sin dudarlo, fui directamente a la dirección indicada, porque sabía que cuando mis tíos me echaron de casa, no era para darme una lección, sino que realmente ya no me querían. Tenía que conseguirme un hogar por mi cuenta. La casera era una mujer de aspecto feroz que no pudo evitar fruncir el ceño al verme. Jovencito, te voy a ser honesta, esta casa no está muy limpia. Mejor no la alquiles solo, busca a alguien que te acompañe. No tengo a nadie más. No se preocupe, no tengo miedo. Nunca he creído que existan fantasmas en este mundo. Si los hubiera, ¿por qué nunca los he visto? Manteniendo esta creencia firme de 18 años, enfrenté con tranquilidad todos los fenómenos extraños después de mudarme. El frío de la habitación era porque estaba en sombra, los ruidos constantes eran por el deterioro de las instalaciones, y que la televisión y las llaves de agua se encendieran solas era culpa del mal mantenimiento por los años. Aparte de eso, estaba limpia y ordenada, con todos los muebles completos. ¿Quién dice que esta casa era mala? Era fantástica. En mis 18 años de vida nunca había tenido un dormitorio propio, y ahora por 100 yuanes había cumplido mi sueño inalcanzable. ¡Qué maravilloso! Casi me emocioné hasta las lágrimas. Lo único que me daba un poco de escalofríos era esa bañera del baño que despedía cierto olor a pescado, pero no importaba, bastaba con correr la cortina. Me instalé con gran alivio en esta supuesta casa embrujada. Cada noche me cubría con las viejas sábanas que la casera no había tirado y me dormía. Probablemente por primera vez no tenía gritos y peleas como canción de cuna, terminé teniendo pesadillas. En el sueño alguien me agarraba del cuello, unas manos ásperas me abofeteaban las mejillas dejándolas ardiendo, acompañado de maldiciones agudas y estridentes: pequeño bastardo, escoria, tus padres murieron por tu culpa, criarte es peor que criar un cerdo. Dolía demasiado. Me desperté asustado y luchando. Al abrir los ojos, el rostro feroz de mi tío del sueño había desaparecido, reemplazado por una hermosa mujer de rostro pálido de pie junto a la cama. La mujer medía aproximadamente 1,70 metros, era muy blanca, con cabello rizado hasta los hombros que colgaba desordenado sobre su cara, pero aún así no podía ocultar sus facciones delicadas y hermosas. Por el contrario, añadía un toque melancólico. No, el temperamento no era melancólico, debería llamarse gélido. Esta persona no sabía de qué río había salido en plena madrugada, estaba completamente empapada, goteando agua, emanando un frío penetrante. Me estremecí. Mi mirada siguió esa ropa mojada que se adhería a su cuerpo, delineando una figura grácil y atractiva, hasta deslizarse hacia las muñecas que colgaban junto a sus piernas, goteando sangre. Entendí, había salido de esa vieja bañera. No sentí miedo. Mis nervios estaban ocupados procesando el pánico del sueño, así que tuve que enviar a alguien en mi mente confusa para atenderla. Entonces mi cerebro torpe tomó a esta fantasma siniestra como medicina salvadora tras despertar de la pesadilla, dirigiendo mis manos para levantarlas y pedirle un abrazo. La fantasma ladeó la cabeza, obviamente tampoco había experimentado esta situación. Levantó la mano y la bajó, la levantó de nuevo y la bajó otra vez. Después de vacilar varias veces, finalmente la extendió hacia mi cuello, la mantuvo suspendida por unos segundos, y finalmente la dejó caer sobre mi espalda. Sus palmas estaban heladas, como bloques de hielo, pero me abrazó con ternura. Muy frío, pero muy suave, como yacer en nieve fina y sedosa. Así, acurrucado en un abrazo gélido hasta los huesos, dormí tranquilo y sin preocupaciones. Hacía muchos años que no dormía tan profundamente. Al despertar, el ambiente frío de la habitación se había disipado mucho. No sé si era porque se acercaba la primavera y finalmente había calor.
No encontré rastro de la fantasma, pero en el espejo pude ver que tenía marcas de estrangulamiento alrededor del cuello. Eso no había sido un sueño. Corrí la cortina del baño y miré de nuevo esa bañera. Estaba un poco sucia, así que bajé y con mis últimos 100 yuanes compré una caja de fideos instantáneos, además de un cepillo y detergente. Después de comer los fideos, me remangué y comencé a limpiar la bañera. Me costó mucho trabajo quitar esas manchas oscuras acumuladas durante años, hasta dejarla lisa y brillante, digno de mi fantasma. Si realmente vive aquí, seguramente también le gusta vivir en un lugar limpio. Lo consideré como un regalo de agradecimiento por haberme perdonado la vida anoche y por haberme consolado con su cuerpo. Después de arreglar todo, me preparé para salir a buscar trabajo. No tenía dinero ni había ido a la universidad, pero al menos tenía manos y pies completos. Solo no importaba, de cualquier manera podría vivir. La vida nunca es un callejón sin salida. Justo cuando levanté la pierna para salir con confianza, algo se estrelló desde el mueble lateral, cayendo justo frente a la punta de mi pie, casi cortando mi camino. Al ver, era un viejo paraguas a cuadros. Lo recogí y lo puse de vuelta, levanté el pie otra vez para salir, y el paraguas volvió a caer, como si quisiera venir conmigo. Miré a izquierda y derecha, no había nadie, ni fantasmas. Después de dudar un momento, finalmente lo tomé molesto y me fui. Resulta que apenas salí me encontré con una lluvia torrencial. El pequeño paraguas roto me salvó la vida, y parecía haberme dado un poco de buena suerte también. De camino ayudé a una persona sin paraguas a llegar a casa, y resultó que su restaurante necesitaba personal, así que fácilmente conseguí un trabajo para ganarme la vida. En el camino de regreso, mirando ese paraguas, no pude evitar pensar, si esa belleza viene otra vez por la noche, tendré que abrazarla y darle un beso. Resulta que cuando abrí la puerta, la belleza ya no estaba esperando hasta la noche, sino que ya estaba sentada en el sofá. Mi mente estaba ensayando qué movimiento usar para besarla furtivamente cuando, sin previo aviso, la protagonista apareció frente a mí. Me sentí un poco avergonzado, indeciso en la puerta. La belleza me miró un par de veces sin reaccionar, luego silenciosamente se movió a un lado del sofá, aparentemente haciéndome espacio. Hay que decir que este fantasma era bastante educado. También me acerqué y educadamente dije gracias. La belleza no habló, solo miró el paraguas en mis manos. Siguiendo su mirada, recordé que al regresar, después de que escampó, pasé por una pequeña flor roja que había sido derribada por la lluvia. Era muy hermosa, así que la recogí y la puse en el paraguas. Al ver que me miraba fijamente, la tomé directamente y se la ofrecí. Para ti. Se quedó atónita por un buen rato antes de extender la mano para recibirla, luego se quedó mirando fijamente esa flor común y corriente, como si hubiera visto algo extraordinario en ella. No me equivoqué anoche, esta belleza tenía un temperamento un poco melancólico, muy atractivo. Lo más importante era que no fuera malvada ni feroz. Esta ciudad era demasiado grande y vacía. No me importaba cohabitar con un fantasma como compañía. Aunque no sabía cómo se llamaba este fantasma ni cuál era su identidad, me daría un abrazo frío para darme una calidez penetrante cuando despertara de las pesadillas, una calidez que nunca había experimentado. La vida de cohabitación con mi compañera fantasma transcurría sin problemas. Después de todo, este fantasma era hermoso y no comía personas. Pero ignoré un problema, este fantasma vivía en el baño, y yo, como ser humano, necesitaba bañarme. Después de la enésima vez que entré al baño cuando no se manifestaba, me desvestí, pero inesperadamente vi en el espejo una cara igualmente sorprendida, finalmente no pude aguantar más. Negocié con ella, ¿podrías mudarte? Palmoteé vigorosamente la nueva manta que había puesto en el sofá, mostrándole lo suave que era, aunque no sabía si como fantasma podía sentirlo. Como era de esperar, le echó un vistazo, permaneció indiferente, flotó de vuelta al baño, e incluso no se molestó en rechazarme verbalmente. Este era el segundo problema, este fantasma no hablaba. Sin importar lo que le dijera, no respondía. Incluso sospechaba que no podía oírme, así que susurré, fantasma tacaña. ¡Ban! Algo se estrelló contra el suelo en el baño, luego salió volando una burbuja que me dio en toda la cara. Está bien, si puede oír, fantasma tacaña. Me enojé tanto que entré corriendo, solo para verla acostada en la bañera, su vestido blanco empapado hasta volverse transparente, con todo el paisaje primaveral de su pecho a la vista. Un olor a pescado llegó a mi nariz otra vez. Pensé que no había limpiado bien la bañera, pero al bajar la cabeza descubrí que en realidad me estaba sangrando la nariz. La belleza seduce a las personas. De repente mi cerebro reaccionó, había visto completamente a esta belleza de ensueño, ¿qué más tenía que dudar? Ver no me perjudicaba.
después de todo, era un fantasma. Los humanos tienen que pensar así deliberadamente. Ya no me molesté en preocuparme por ella. Me puse unos calzoncillos, tomé una toalla y entré. Me desvestí directamente frente a ella y abrí el agua. El fantasma en la bañera se quedó petrificado en el lugar, luego se movió frenéticamente y corrió la cortina, casi cayéndose de la agitación. Me reí mucho. Está bien, esta tiene la cara más delgada que yo. Solo que es demasiado blanca, no se puede ver si se sonrojó. Me reí muchísimo. Está bien, esta tiene la cara más delgada que yo. Solo que es demasiado blanca, no se puede ver si se sonrojó. Realmente era un poco descarado. Al ver que parecía inofensiva y algo ingenua, comencé a darle órdenes. Cuando el agua estaba demasiado caliente, le pedía que la cubriera con sus manos para enfriarla al instante. Si había basura en el suelo, le decía que la soplara directamente al basurero. Incluso podía hacer que lavara los platos y la ropa en el aire, y que me pelara frutas. Cuando me aburría, podía hacer trucos sobrenaturales. Hay que admitir que estas habilidades eran bastante impresionantes. Mirando su rostro delicado e inocente, le pregunté, «¿No serás un fantasma malévolo, verdad?» No respondió, solo me miró y curvó ligeramente los labios, acercando media manzana cortada a mi boca. «Rayos, parece que es demasiado buena conmigo». Bajé la cabeza y me toqué silenciosamente los sabañones en los dedos. Después de despedirme de años de tareas domésticas y castigos, ya no me picaban tanto. En cambio, me picaban un poco los ojos. Me los froté con fuerza, corrí de vuelta a la habitación y saqué una caja. «Un regalo para ti», sonreí mientras la abría. Hoy me pagaron, y en cuanto tuve dinero, fui a comprar una cámara de video. Ladeó la cabeza sin entender. La encendí y me acerqué para mostrársela. «¿Cómo debería llamarte?» «Bueno, no importa, compañera de cuarto, permíteme presentarte el mundo exterior». Olvidando este comienzo incómodo, el video mostraba paisajes que había grabado afuera, el parque más hermoso, el centro comercial más próspero, los edificios de oficinas más bonitos. Más tarde entendí por qué había mirado esa pequeña flor durante tanto tiempo. Era porque no podía salir al mundo exterior. Estaba atrapada en este pequeño espacio encerrado. Por eso a menudo le traía pequeñas flores, hierbas y baratijas, le contaba los chismes de los vecinos, y esta cámara podía mostrarle el mundo humano en el que vivíamos. Supuse que le gustaría, pero mientras miraba, la sonrisa que se había formado en sus labios se desvaneció. La sensación húmeda y fría de su cuerpo parecía convertirse en una niebla densa que nos envolvía a ambos. Solo cuando terminó el video levantó la cabeza para mirarme. Resulta que esa niebla estaba en sus ojos. Instintivamente extendí la mano para tocarla, queriendo limpiar esas lágrimas invisibles, pero ella me agarró la mano, la puso suavemente contra su mejilla para frotarla, luego se levantó y me abrazó. Una voz algo ronca pero hermosa susurró en mi oído. «Me llamo Lucía Liu». Me llevó a la cama y me besó, desde la nuez de Adán hasta los labios. Su cuerpo estaba muy frío, pero sus ojos ardían. Este contraste de frío y calor se entrelazaba en ella creando un deseo extremo, como si quisiera fusionarse conmigo hasta los huesos y absorber toda mi temperatura. En este momento me di cuenta súbitamente y con absoluta claridad de que era un fantasma, uno empapado, sin temperatura, sin latido del corazón, separado de mí por la muerte y la vida. ¿Pero qué importaba eso? «Carlos, Carlos, Carlos». Repetía mi nombre una y otra vez, como compensando todos esos días en que no pudo hablar. Pude sentir su urgencia, pasión y pérdida de control, sentir sus besos pegajosos que fácilmente despertaban temblores en mi cuerpo. Al decir mi nombre, incluso su voz era fría, pero fácilmente encendía el fuego dentro de mi cuerpo. «Lucía». Agarré sus muñecas y la presioné debajo de mí. Como fuego encontrando el mar, estábamos destinados a amarnos. En esta vasta ciudad, ambos éramos almas solitarias. Solo nosotros podíamos vernos el uno al otro, ver las heridas, ver las lágrimas, ver la miseria y la compasión. Solo nosotros nos llamaríamos tan tiernamente por nuestros nombres, nombres que otros podrían despreciar o olvidar. Solo nosotros nos acompañaríamos, y aunque estuviéramos separados por la muerte y la vida, inevitablemente seguiríamos el mismo camino. En el momento del éxtasis, trastornando cielo y tierra, sin saber qué eran el cielo y la tierra. Pero al abrir los ojos, de repente pensé en un problema serio: ¿no se habrá embarazado? Lucía, que estaba jugando con mis dedos en mis brazos, se quedó quieta y habló algo perdida. «Esto no debería pasar, ¿verdad? También es mi primera vez siendo fantasma, y esto también es mi primera vez. ¿Quién no está en las mismas?». No pude evitar bromear con ella. Si realmente pudiéramos tener un bebé fantasma, tal vez hasta tendría superpoderes. Los ojos de Lucía se iluminaron por un momento,
luego se oscurecieron de nuevo. Sabía lo que estaba pensando. Ella ya estaba muerta, no podía ni debía crear nueva vida. De hecho, en ese momento yo también lo pensé, pero obviamente Lucía no entendía que se sintiera genuinamente triste. Viendo su expresión de preocupación innecesaria, finalmente no pude evitar hacer la pregunta que había estado evitando durante mucho tiempo. Lucía, ¿por qué no quisiste seguir viviendo? Lucía murió por suicidio. Se podía ver por esa herida profunda hasta el hueso en sus muñecas. Murió en esa bañera que siempre apestaba a sangre. ¿Pero qué la llevó a elegir terminar con su vida? Solo tenía poco más de 20 años, en la flor de la juventud. Secretamente había preguntado sobre la casera de aspecto feroz. Su primera reacción al mencionarla fue maldecir furiosamente: ¡qué mala suerte! ¿Por qué tuvo que morir en mi casa y no en otro lugar? Murió sin paz, reencarnó para jorobarme. No puedo alquilar la habitación ni con mucho descuento. Su segunda reacción fue suspirar. Bueno, también daba lástima. Pobre y sola, casi pudriéndose sin que nadie recogiera el cuerpo. Nadie sabía si tenía familiares o amigos. Estuvo así en esa bañera estrecha y fría durante casi medio mes, con la sangre coagulada convirtiéndose en suciedad persistente, hasta que la casera vino a cobrar el alquiler, luego llamó a la policía. Recogieron el cuerpo apresuradamente, nadie lo reclamó, sin saber a dónde fue. Como una gota de lluvia golpeando una hoja flotante que a nadie le importa. Finalmente la casera me miró fijamente con ojos severos. Jovencito, veo que tú también andas solo. Te advierto, si algún día quieres morirte, no lo hagas en mi casa. Antes de irse se volteó y añadió: por supuesto, si puedes vivir, es mejor que vivas. Busca a alguien que te acompañe. No hay obstáculo que no se pueda superar. Sonreí y asentí. Por supuesto que no querría morirme. Estar solo no me molestaba, y además ahora tenía compañía. Mi compañera en este momento frunció el ceño con fuerza. Esa pregunta parecía causarle un dolor extremo. La herida en su muñeca comenzó a sangrar de nuevo, como si la razón que la llevó a buscar la muerte hubiera venido una vez más a reclamar su vida. Solo pude abrazarla y consolarla una y otra vez. No importa, no necesitamos investigar el pasado, ni preocuparnos por el futuro. Siempre me he enfocado solo en el presente. Estamos juntos, hemos resuelto nuestras preocupaciones. Si mañana muriéramos abrazados, no importaría. Mi preocupación era devolverle los 200 yuanes a mi primo menor. Así que tomé una tarjeta bancaria nueva, me escabullí de vuelta a esa casa que no podía llamar hogar. Los sonidos de mahjong, risas, maldiciones y gritos ensordecían. Mi primo menor, como siempre, se escondía bajo el porche trasero, acostado sobre un bloque de piedra haciendo tarea. Su concentración me daba envidia y pena a la vez. Cuando me vio, primero miró temeroso hacia adentro de la casa. Sin pensar mucho, sabía que después de que me fui, los puñetazos que antes caían sobre mí probablemente ahora caían sobre él. Se acercó cuidadosamente y me llamó con voz apenas audible: hermano. Vi que los sabañones en sus manos aún no habían sanado. Primero saqué una caja de crema para sabañones, luego le di la tarjeta. Nunca había tocado una tarjeta bancaria. Solo tenía 14 años, igual que yo en aquel tiempo. Los tíos nunca nos daban dinero. Todo su dinero se gastaba en las apuestas del tío, aunque Miguel también era su hijo biológico. Esos 200 yuanes eran dinero de año nuevo que su abuela le había dado a escondidas. Lo había estado guardando, pero finalmente me lo dio. Los 200 yuanes están ahí, la contraseña es tu fecha de nacimiento. Cuando entres a la universidad, toma esta tarjeta y vete de casa. No vuelvas nunca más. Mi primo menor abrió mucho los ojos, sin entender. ¿Cómo podrían 200 yuanes mantenerlo? Por supuesto que 200 yuanes no eran suficientes, pero yo depositaría la mitad de mi salario cada mes. No podía sacarlo de esa familia violenta, pero quería darle un camino hacia un futuro brillante. Quería que también pudiera controlar su propia vida, una vida mejor. En realidad era muy inteligente. Los niños faltos de amor suelen ser sensibles y comprensivos. No dije mucho más, pero él pareció entender. Luego me dijo espera y corrió de vuelta a la casa. Después de mucho tiempo, regresó y sacó del pecho un colgante de jade de la suerte que había estado escondiendo. Era la única reliquia que quedaba de mis padres. Antes del accidente automovilístico, mamá personalmente se quitó el colgante de jade de su cuello y me lo puso, diciendo que esperaba que estuviera sano y salvo. Cuando ocurrió el accidente, fueron ella y papá quienes me protegieron con sus cuerpos para mantenerme sano y salvo, y luego me dejaron. Después mi tío vino y me llevó junto con toda la herencia de mis padres. Al principio en realidad me trataba bien, después de todo la herencia de mis padres era considerable. Pero no importa cuánto dinero,
en manos de un adicto al juego es como agua corriente. Mientras más perdía, peor se ponía su temperamento. Los golpes y regaños casuales se volvieron rutina diaria. Finalmente, incluso ese colgante de jade que en realidad no valía mucho dinero, me lo arrebató de un tirón. Siempre pensé que ya lo había perdido apostando. Papá lo escondió en un cajón, no lo llevó a apostar. No sé si fue porque no valía lo suficiente o por un último vestigio de conciencia. No me importa, solo me preocupa qué pasará si lo descubre. No te preocupes, aunque me maten no admitiré que fui yo quien lo tomó. Esta cosa era tuya desde el principio. Los ojos de mi primo menor brillaban, muy determinados. Determinados como yo el día que me fui de casa. Originalmente me preocupaba que mi tío algún día perdiera la razón completamente y abandonara a su propio hijo como me abandonó a mí, pero ahora ya no me preocupo. Sé que él se rebelará como yo. Aunque lo echen de casa y quede completamente solo, vivirá bien por su cuenta como yo. Ya no tenía preocupaciones, solo me preocupaba por Lucía. Regresé a casa emocionado con el colgante de jade, queriendo preguntarle si era posible que mis padres también se hubieran convertido en fantasmas, si yo también podría verlos. Pero ni siquiera ella estaba visible. Sabía que todavía estaba en esta casa, simplemente no podía salir. Pero cuando no se manifestaba, para mí era como si no existiera. Me desplomé desanimado frente a la bañera, solo pudiendo oler que el olor a sangre dentro se hacía cada vez más intenso, pero ella no me daba ni la más mínima respuesta. No sabía qué había pasado, pero me arrepentía infinitamente de haber hecho esa pregunta. Los recuerdos de Lucía eran como niebla. Antes de mi llegada, había estado en esta casa actuando malévola y aterrorizante sin conciencia ni sentimientos. Y yo desperté su nombre y percepción. No sabía qué más había despertado esa pregunta. Solo sentía que se había sumido en el dolor. En la quietud de medianoche, escuché sonidos de agua salpicando violentamente desde el baño, y cierto tipo de gemido indescriptible, como alguien luchando desesperadamente en la bañera. El olor a sangre denso y pegajoso mezclado con vapor se extendía por la sala, fluyendo hacia el dormitorio, hasta la almohada. La humedad fría y fantasmal caía sobre mi piel, erizando todos mis vellos. Esta casa finalmente reveló su apariencia de casa embrujada. Abrí los ojos inquieto. Lucía estaba de pie junto a la cama, empapada en sangre, con el rostro pálido y expresión feroz, sus ojos llenos de resentimiento y rencor. Levantó la mano, con la muñeca sangrante y carne desgarrada, huesos blancos visibles. Sentí que me estaba asfixiando, mi corazón se contraía dolorosamente. Todo mi ser se abalanzó hacia adelante, agarrando fuertemente el cuerpo helado hasta los huesos en mis brazos. Desperté sobresaltado. Si realmente hubiera estado dispuesta a terminar con su propia vida, ¿cómo habría vagado hasta aquí para convertirse en un fantasma malévolo? No estaba seguro si Lucía aún tenía conciencia, pero solo quería abrazarla fuerte. Sentía tanto pena como miedo. La mano de Lucía se aferró a mi espalda, igual que antes, pero esta vez pude sentir que esos dedos tenían uñas largas y afiladas. Temblando, la llamé: Lucía, despierta, por favor. Soy Carlos. No respondió. Las uñas atravesaron mi ropa, penetrando mi piel. Contuve el aliento por el dolor. De repente algo se iluminó, era el colgante de jade que acababa de ponerme. Lo miré extrañado, sintiendo inexplicablemente que esta luz era un poco cálida. La luz del colgante de jade explotó repentinamente, disparándose al cuerpo de Lucía. Otra parte me envolvió suavemente, casi como si fuera sustancia real. Mamá, papá. No tuve tiempo de gritar. Lucía se desplomó, todas las heridas sanaron, las uñas se retrajeron, toda la sangre y humedad se secaron, y su expresión se calmó. Otra vez era esa belleza blanca y obediente. Lucía parpadeó ligeramente y murmuró en voz baja: Carlos, ¿por qué? Enojado, le pellizqué la mejilla. ¿Aún me preguntas por qué? Yo debería preguntarte a ti por qué. Incluso llegaste a lastimarme de verdad. Duele mucho. Papá lo escondió en un cajón, no lo llevó a apostar. No sé si fue porque no valía lo suficiente o por un último vestigio de conciencia. No me importa, solo me preocupa qué pasará si lo descubre. No te preocupes, aunque me maten no admitiré que fui yo quien lo tomó. Esta cosa era tuya desde el principio. Los ojos de mi primo menor brillaban, muy determinados. Determinados como yo el día que me fui de casa. Originalmente me preocupaba que mi tío algún día perdiera la razón completamente y abandonara a su propio hijo como me abandonó a mí, pero ahora ya no me preocupo. Sé que él se rebelará como yo. Aunque lo echen de casa y quede completamente solo, vivirá bien por su cuenta como yo. Ya no tenía preocupaciones, solo me preocupaba por Lucía. Regresé a casa emocionado con el colgante de jade,
queriendo preguntarle si era posible que mis padres también se hubieran convertido en fantasmas, si yo también podría verlos. Pero ni siquiera ella estaba visible. Sabía que todavía estaba en esta casa, simplemente no podía salir. Pero cuando no se manifestaba, para mí era como si no existiera. Me desplomé desanimado frente a la bañera, solo pudiendo oler que el olor a sangre dentro se hacía cada vez más intenso, pero ella no me daba ni la más mínima respuesta. No sabía qué había pasado, pero me arrepentía infinitamente de haber hecho esa pregunta. Los recuerdos de Lucía eran como niebla. Antes de mi llegada, había estado en esta casa actuando malévola y aterrorizante sin conciencia ni sentimientos. Y yo desperté su nombre y percepción. No sabía qué más había despertado esa pregunta. Solo sentía que se había sumido en el dolor. En la quietud de medianoche, escuché sonidos de agua salpicando violentamente desde el baño, y cierto tipo de gemido indescriptible, como alguien luchando desesperadamente en la bañera. El olor a sangre denso y pegajoso mezclado con vapor se extendía por la sala, fluyendo hacia el dormitorio, hasta la almohada. La humedad fría y fantasmal caía sobre mi piel, erizando todos mis vellos. Esta casa finalmente reveló su apariencia de casa embrujada. Abrí los ojos inquieto. Lucía estaba de pie junto a la cama, empapada en sangre, con el rostro pálido y expresión feroz, sus ojos llenos de resentimiento y rencor. Levantó la mano, con la muñeca sangrante y carne desgarrada, huesos blancos visibles. Sentí que me estaba asfixiando, mi corazón se contraía dolorosamente. Todo mi ser se abalanzó hacia adelante, agarrando fuertemente el cuerpo helado hasta los huesos en mis brazos. Desperté sobresaltado. Si realmente hubiera estado dispuesta a terminar con su propia vida, ¿cómo habría vagado hasta aquí para convertirse en un fantasma malévolo? No estaba seguro si Lucía aún tenía conciencia, pero solo quería abrazarla fuerte. Sentía tanto pena como miedo. La mano de Lucía se aferró a mi espalda, igual que antes, pero esta vez pude sentir que esos dedos tenían uñas largas y afiladas. Temblando, la llamé: Lucía, despierta, por favor. Soy Carlos. No respondió. Las uñas atravesaron mi ropa, penetrando mi piel. Contuve el aliento por el dolor. De repente algo se iluminó, era el colgante de jade que acababa de ponerme. Lo miré extrañado, sintiendo inexplicablemente que esta luz era un poco cálida. La luz del colgante de jade explotó repentinamente, disparándose al cuerpo de Lucía. Otra parte me envolvió suavemente, casi como si fuera sustancia real. Mamá, papá. No tuve tiempo de gritar. Lucía se desplomó, todas las heridas sanaron, las uñas se retrajeron, toda la sangre y humedad se secaron, y su expresión se calmó. Otra vez era esa belleza blanca y obediente. Lucía parpadeó ligeramente y murmuró en voz baja: Carlos, ¿por qué? Enojado, le pellizqué la mejilla. ¿Aún me preguntas por qué? Yo debería preguntarte a ti por qué. Incluso llegaste a lastimarme de verdad. Duele mucho. No esperé a que Lucía despertara completamente antes de salir. Antes, con la mente nublada por el amor, había pensado todo muy simple. No me importaba acompañarla como pareja de fantasmas, pero tampoco podía morir en vano así. Una cosa era que un fantasma malévolo viniera a reclamar mi vida, y otra muy diferente era ir juntos al más allá. Además, toqué el colgante de jade en mi pecho. Mis padres habían luchado para salvar mi vida, tenía que vivir bien. No podía dejar que Lucía pasara por esto otra vez. Cuando ella sufría, yo también sufría. Llegué a los suburbios, a un templo que supuestamente era muy milagroso. Doné generosamente una gran cantidad de dinero para el mérito, a cambio de ver al maestro. Le conté todo el asunto desde el principio hasta el final. Cuando terminé de hablar y levanté la cabeza, el maestro estaba sentado en silencio. Moví la mano frente a él antes de que cerrara su mandíbula abierta, tosió y dijo un montón de palabras confusas, terminando con: el benefactor podría realizar una ceremonia aquí para calmar el espíritu y eliminar el karma. Realmente estaba desesperado y buscando cualquier remedio. Habría sido mejor comprar algunas pezuñas de burro negro. Bajé de la montaña molesto. Mientras caminaba apresuradamente, accidentalmente choqué con alguien. Me disculpé inmediatamente, pero esa persona me miró con expresión grave y dijo: joven, veo que tienes la frente oscura. Ya estaba molesto, y al escuchar esto, solo quería insultar. Pero entonces él agregó: has visto un fantasma, ¿verdad? Un gato ciego se topó con una rata muerta. Esta rata muerta se presentó como un practicante de artes folclóricas, de unos 30 años, apellido Chen, llamado Antonio Chen. No entendía, pero parecía tener algo real. Antes de que yo dijera nada, señaló el colgante de jade en mi pecho y dijo: este objeto tiene espíritu. Mi corazón se contrajo súbitamente. Entonces la sensación de ayer no había sido una ilusión.
mis padres realmente estaban ahí dentro. Una vez más me habían protegido del peligro. Pero ¿por qué nunca los había visto? Había rezado por ellos innumerables veces y nunca aparecieron. Por eso, hasta que conocí a Lucía, nunca creí que realmente existieran fantasmas en este mundo. Diferentes obsesiones. Los seres vivos con resentimiento se convierten en demonios. Tus padres son espíritus, solo pueden adherirse a objetos externos. Sin asientos físicos, solo pueden observar sin poder hacer nada, explicó Antonio Chen pacientemente, luego me miró con una expresión como si fuera incomprensible. En cuanto a los demonios, su obsesión en este mundo es la venganza, por eso hacen el mal. Pero Lucía no había hecho el mal. La casera había dicho que antes solo hacía ruidos para asustar a la gente, nunca había dañado a nadie. No sabía por qué había perdido el control esta vez. Solo quería que no volviera a pasar por esto, que no experimentara de nuevo esa lucha dolorosa. Antonio Chen obviamente no me creía. No tuve más remedio que llevarlo a casa para que viera por sí mismo. Cuando llegamos a casa, Lucía había desaparecido otra vez. Esta vez me había dejado una nota. Carlos, lo siento, por favor múdate. Al leer esto me enojé muchísimo. Perfecto, perfecto. Aquí estoy ocupándome de resolver el problema, y ella simplemente lo evita. Sabía que tenía miedo de lastimarme de nuevo o matarme, pero realmente no había ninguna solución. Realmente quería sacarla de donde estuviera escondida. Pero esta mujer se había vuelto invisible otra vez. Pero por suerte, esta vez tenía ayuda. En cuanto Antonio Chen entró a la casa, sacó un montón de instrumentos rituales que no entendía, muy profesional y cauteloso. Al ver mi gesto, levantó una brújula. La aguja, sin sorpresa, apuntó hacia el baño. Antonio Chen se paró junto a la puerta, sacó algún tipo de polvo y lo esparció en la bañera. Una figura apareció en la bañera. Me quedé atónito al instante. Lucía estaba acostada dentro, atada de pies a cabeza con cadenas hechas de algún material desconocido. Alrededor de la bañera también había enredadas redes semitransparentes, como un capullo que la mantenía prisionera, encerrando tanto a ella como a todo ese resentimiento sediento de sangre y brutal. Corrí hacia ella, pero esa red aparentemente suave era como una pared que me bloqueaba. Rápidamente le supliqué a Antonio Chen que encontrara una solución, pero él solo se quedó parado ahí, mirando a Lucía con una expresión compleja. Estaba tan desesperado que quería maldecir, golpeando violentamente esa pared de red inmóvil. Lucía de repente habló: Carlos, no entres. Fui yo quien me encerré a mí misma. Realmente nunca había visto un fantasma tan tonto. Cuando algo salía mal, me echaba sin decir palabra, y por miedo a que no me fuera, se encerraba a sí misma. ¿Había robado el guión de algún drama trágico femenino? Me volteé hacia Antonio Chen con impotencia. ¿Ves? Te dije que no era ningún demonio malvado. Así que ayúdala, por favor. Antonio Chen permaneció en silencio por mucho tiempo, mirando a Lucía sin parpadear, con una mirada profunda como si se hubiera sumergido en algún recuerdo. Luego suspiró melancólicamente: así que realmente hay fantasmas que pueden llegar tan lejos. Su mirada se dirigió hacia mí, como si fuera mitad broma, mitad consulta. ¿Cómo la influenciaste? Su resentimiento era obviamente tan pesado. Al escuchar esto, recordé la primera vez que conocí a Lucía. Esa noche no pude evitar sonreír. Solo extendí mis brazos pidiendo un abrazo, y ella realmente se ablandó y me abrazó. Le limpié la bañera una vez, y ella inmediatamente me devolvió el favor enviándome el paraguas. Claramente ella misma había sellado todo su resentimiento desde hace mucho tiempo, junto con su nombre y recuerdos, encerrándose en esta casa embrujada para no salir a lastimar a otros. Miré a Lucía acurrucada obedientemente en la bañera. Luego recordé los sonidos de lucha y gemidos que había escuchado esa noche. Mi corazón de repente se llenó de un dolor denso y punzante. Una persona tan fácil de consolar, tan bondadosa, qué gran injusticia habría sufrido para explotar con tanto resentimiento en el momento de su muerte, convirtiéndola en un fantasma que se negaba a entrar en la reencarnación. No respondí, sino que pregunté: dijiste que la obsesión de los demonios es la venganza. Entonces, si le damos su venganza, ¿ya no será atormentada por este resentimiento? No. Lucía se levantó, mirándome a través de la pared de red. Sus ojos parecían teñidos de una capa de dolor. Olvídalo, Carlos. ¿Por qué? No entendía. Al principio pensé que era demasiado doloroso, por eso había olvidado quién la mató. Pero su mirada claramente decía que sabía, que recordaba, y sin embargo se negaba a vengarse. Yo elegí suicidarme, no tiene nada que ver con nadie. Levantó su muñeca tratando de convencerme, pero pude escuchar que su voz temblaba claramente al decir esto. No se atrevía a enfrentarme. Mi corazón tembló. Respiré hondo y pregunté tentativamente: ¿era alguien a quien amabas? Se quedó atónita,
luego agitó las manos frenéticamente. No, no, solo te amo a ti. Me miró con esa ternura familiar reapareciendo, cubriendo el dolor anterior. Sin ti no sabría qué es el amor. Yo tampoco, respondí sonriendo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el colgante de jade en mi pecho vibró ligeramente, como si mamá estuviera expresando desacuerdo. De repente tuve una revelación. ¿Qué persona que me lastimara me haría sufrir tanto que no me atrevería a enfrentar? Este pensamiento me asustó. Mi corazón empezó a latir violentamente, doliendo un poco. Tenía miedo de preguntar, pero finalmente logré decir con dificultad, ¿fue tu mamá? Lucía pareció vaciarse de alma en un instante. Sus ojos se volvieron vacíos, luego brotaron lágrimas de sangre. Un resentimiento furioso explotó desde su cuerpo, el agua en la bañera se volvió roja sangre súbitamente. ¿Por qué? Murmuró, su voz haciéndose cada vez más fuerte, repitiendo solo esta frase. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué me obligaste a morir? El dolor y el resentimiento se agitaban locamente en ella. Luchó violentamente, queriendo salir para destrozar a todos, pero las cadenas y redes que ella misma se había puesto la detuvieron. Solo podía golpear desesperadamente, lastimándose hasta quedar ensangrentada, rompiéndome el corazón. Sálvala, Antonio, ayúdala rápido. Antonio Chen rápidamente sacó un papel talismán, dibujó en él con bermellón en un solo trazo, murmurando algo rápidamente. Luego levantó una campana de cobre. El sonido claro entró en mis oídos, y la furiosa Lucía se desplomó de golpe. Instintivamente corrí hacia ella, descubriendo que la pared de red también había desaparecido. Abracé fuertemente a Lucía. Ella temblorosamente levantó la mano para agarrarme, y de repente lloró. Antonio Chen ató una cuerda roja alrededor de la muñeca de Lucía para evitar que perdiera el control otra vez. Lucía se dejó manipular, pero me abrazó fuertemente, enterrando su cara en mi pecho. Aunque no respiraba, podía sentir como si estuviera absorbiendo desesperadamente el calor de mi cuerpo. Después de mucho tiempo, finalmente habló con voz ahogada. Me corté las muñecas yo misma, pero me arrepentí. Le rogué que me salvara, pero ella me empujó dentro de la bañera hasta que morí completamente. La odio, pero no puedo odiarla solo a ella. Lucía fue criada solo por su madre. Su padre era un irresponsable que los abandonó apenas nació el bebé, dejándolos solos. Tal vez mamá tenía miedo de que ella también se fuera, así que desarrolló un deseo de control patológico. Nunca la dejaba salir de su vista ni medio paso. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Todo tenía que tener su aprobación, y tenía que acompañarla. Incluso cuánto comer, qué ropa usar, ir al baño, por cuánto tiempo. Todas estas cosas triviales tenían que seguir sus reglas. Era como una marioneta. No la dejaba hacer amigos, no la dejaba jugar con otros. Desde primaria hasta secundaria, la acompañaba personalmente a la escuela y la recogía, incluso tenía que dormir en la misma habitación que ella. Nadie podría no volverse loco. Aunque Lucía era obediente y comprensiva, entendía la inseguridad y el miedo profundo de su madre, y hacía todo lo posible por satisfacer sus demandas, hasta que mamá cambió secretamente su solicitud universitaria. Finalmente discutió con su madre. Como resultado, su madre la maldijo, diciendo que era una malagradecida como su padre, que no sabía agradecer. Entonces se volvió aún más extrema. Incluso renunció a su trabajo para seguirla a la universidad, vigilándola sin descanso, atacando a cada chico y chica que hablara con ella. En el campus se extendieron todo tipo de rumores desagradables. Todos la evitaban cuando la veían, pero mamá estaba muy orgullosa, diciendo, ¿ves? Solo mamá te ama. Ya no podía soportar este tipo de amor. Escapó sola aquí, finalmente teniendo su propio espacio, viviendo su propia vida, pudiendo ver libremente el mundo exterior, comunicarse con otros. Había estado sola por 20 años, aún no había aprendido cómo hacer amigos, pero mamá ya la había encontrado. Viendo esa cara enloquecida, parecía ver la segunda mitad de su vida patológica y sin esperanza. Así que tomó un cuchillo y se cortó las muñecas, usando la muerte para obligarla a dejarla ir. Pero no esperaba que mamá realmente se hubiera vuelto loca. No cedió, no se asustó, solo la miró fríamente sangrar hasta que gradualmente perdió fuerza. Comenzó a arrepentirse, aún no había vivido realmente, ¿por qué tenía que morir? Le rogó que la salvara, pero mamá corrió hacia ella solo para empujar su cabeza hacia abajo. Muérete. Deberías haber muerto hace mucho tiempo, hace 20 años. Cuando mueras, seré libre. Ella no era una madre, solo una mujer que había estado loca por 20 años. ¿Pero por qué? No era su culpa. ¿Por qué tenía que soportar todo esto? La odiaba, no estaba dispuesta, no quería morir. También quería destruir a todos. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler.
Lucía agarró mi mano, gotas de sangre roja brotaron del dorso de su mano, reemplazando las lágrimas que no podían fluir de sus ojos secos. Extendí mis brazos para abrazarla, aún podía sentirla temblando ligeramente en mis brazos. Así que me retiré, me quité el colgante de jade del cuello y se lo puse. Mi mamá está aquí dentro. Ella es una mamá muy, muy buena. Lucía, olvida a esa persona. Deja que ella sea tu mamá. Mamá pareció escuchar mis palabras. El colgante de jade emitió una luz cálida tenue, envolviendo gradualmente a Lucía. Lucía me miró aturdida, luego bajó lentamente la cabeza para mirar la luz en su cuerpo. Después de mucho tiempo, habló con voz algo entrecortada. Mi mamá nunca me abrazó así. Le acaricié la cabeza, sintiéndome súbitamente triste. Siempre pensé que haber perdido a mis padres tan temprano ya era bastante miserable. Resulta que algunas personas con padres también eran igual de miserables. Realmente éramos una pareja de mandarina amarga. La soledad y el dolor del crecimiento casi atravesaron toda nuestra vida. Por suerte nos encontramos el uno al otro. Aunque fue un poco tarde, no era demasiado tarde. No volví a mencionar que Lucía se vengara, porque ya no lo necesitaba. La resolución del resentimiento no está en la venganza, sino en dejar ir. Que Lucía estuviera dispuesta a enfrentar ese pasado doloroso probaba que ya había resuelto esos nudos. Y como dijiste, el presente es lo más importante. Ella levantó su ropa, tomó mis manos, deslizándolas poco a poco sobre su piel tierna pero fría. Besé ligeramente sus cejas y ojos, gradualmente hacia sus labios. Aunque su lengua también estaba fría, me encendía con calor. Lucía de repente se incorporó, todo su cuerpo deslizándose hacia abajo, sus manos apenas rodeando mi cuello, enterrando su cabeza en mi pecho, su oreja pegada a mi corazón, escuchando devotamente mi latido. Tom, 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 tom. Sonrió, tomó mi cara con una satisfacción sin arrepentimientos de esta vida. Vine al mundo por 20 años, hasta que morí. Solo después de conocerte experimenté realmente la sensación de estar viva. Estar viva es realmente bueno. Después de decir esto, la besé impaciente, llevándola conmigo al éxtasis terrenal. Entendí las otras dos frases que no dijo. He vivido, estoy satisfecha, así que ahora puedo morir voluntariamente. Estar viva es bueno, así que tú debes vivir bien. Antonio Chen dijo que si las almas vagan demasiado tiempo no pueden entrar en la reencarnación, y sin reencarnación no hay próxima vida. Originalmente no tenía expectativas sobre la próxima vida, pero ahora no pude evitar desarrollar algo de añoranza, porque también quería escuchar el latido del corazón de Lucía, quería abrazar a papá y mamá una vez más. Si hay una próxima vida, podríamos encontrarnos más temprano y morir más tarde. Podríamos acompañarnos por más tiempo, experimentar juntos más experiencias vitales emocionantes, resistir juntos la soledad y las dificultades de la vida. Podría seguir siendo el buen hijo de papá y mamá, o al revés, ser yo su guardián. También podría tocar a una Lucía real y cálida, con temperatura, con respiración, con latido del corazón, que pudiera ir conmigo a ver diferentes mundos y paisajes. Sabía que Lucía pensaba lo mismo, por eso estaba dispuesta a entrar en la reencarnación, junto con papá y mamá que finalmente fueron guiados fuera del colgante de jade. Sonrieron y me dijeron adiós, con hilos rojos de continuación del destino que Antonio Chen nos había dado atados en sus manos, para que pudiéramos encontrarnos de nuevo en la próxima vida. Los despedí, luego me volteé para regresar al mundo humano. No tenía prisa. Aún me quedaban décadas de vida. Tenía que hacer una buena guía de viaje del mundo humano para ellos. También tenía que presenciar que mi primo menor ingresara a la universidad, escapara de su familia de origen y años después se convirtiera en un policía valiente y justo. Presencié que mi tío no cambió hasta la muerte, que mi tía finalmente despertó y que al final se divorciaron. Mi tío terminó solo, apostó toda su fortuna y finalmente apostó su propia vida. Presencié las alegrías y tristezas de este mundo, todos los aspectos de la vida humana. Décadas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando finalmente pisé el puente Naye otra vez, todavía vi esa figura encantadora que había venido a mis sueños noche tras noche al lado del puente. Media cabeza más baja que yo, muy blanca, con cabello rizado largo como la Vía Láctea cayendo, en ese rostro familiar de facciones delicadas y hermosas sonriendo brillantemente. Sonrió y me extendió los brazos, diciendo tierna y cariñosamente, llegaste. 20 años después, en el Hospital San Rafael, 2 bebés nacieron con apenas 10 minutos de diferencia. En la sala de maternidad, una enfermera comentó extrañada a su compañera, qué curioso, estos 2 bebés nacieron casi al mismo tiempo y ambos tienen una marca roja muy tenue en la muñeca, como un hilito.
En la habitación 304 nació una niña que sus padres llamaron Lucía. Era pequeñita pero tenía unos ojos muy vivos que parecían buscar algo. Sus padres eran una pareja joven que había llegado a la ciudad por trabajo. En la habitación 306, apenas unos metros más allá, nació un niño al que llamaron Sebastián. Era tranquilo, pero cada vez que lloraba, parecía calmarse cuando escuchaba el llanto de otro bebé a lo lejos. Sus padres también eran nuevos en la ciudad. Por una extraña coincidencia del destino, ambas familias terminaron viviendo en el mismo barrio, en casas que estaban frente a frente en la misma calle. Los hilos rojos que Chen Ping'an había atado décadas atrás seguían cumpliendo su propósito, incluso en esta nueva vida. Cuando Lucía y Sebastián crecieron, sus caminos se cruzaron de la manera más natural del mundo, sin fantasmas, sin dolor, sin trauma. Solo dos almas que, sin saberlo, habían estado esperándose durante mucho tiempo para finalmente vivir la vida que merecían tener.